Excellence. Excelencia, señoras y señores. Soy Agnès Chanou y presido el Círculo, una asociación para alentar el plurilingüismo y la lengua francesa en Viena. Estar aquí con ustedes en esta discusión en francés, en el Hofburg, tan histórico y emblemático para la historia de la diplomacia, me alegra muchísimo. Sabrán que el Congreso de Viena tuvo lugar aquí, entre 1814 y 15, y el acta final de la Acta de Viena estuvo redactado en francés, porque el francés entonces pues sustituía poco a poco al latín como lengua de la diplomacia. Hoy esta lengua, este papel lo desempeña el inglés, es la lengua oficial de 67 países, lengua que se utiliza por defecto y que le da el monopolio en muchos ámbitos como el comercio, la investigación y también la diplomacia. La influencia de la cultura anglófona, a través de los medios de comunicación, el cine, la música y la literatura, ha contribuido a la gran popularidad del inglés en todo el mundo. Pero hay cada vez más voces a favor de un uso del francés en las discusiones internacionales. La francofonía es una comunidad, una comunidad lingüística de importancia con 29 países donde es lengua oficial o cooficial. Y que añadir 7 países más donde se habla por más del 20% de la población de forma cotidiana. El número de diplomáticos que conocen el francés es enorme. Por ejemplo, entre los austríacos. ¿Qué aporta el francés? Bueno, pues para ello tenemos aquí a 4 embajadores reunidos de Viena o de Ginebra que van a dar su testimonio respecto al lugar del francés y del multilingüismo en las discusiones internacionales. Permítame entonces que se los presente. De entrada, Henri Monson, representante permanente de la Organización Internacional de la Francofonía, en Ginebra y en Viena. Y lo es desde el 15 de mayo de 2023. Lo fue también entre 2017 y 2020. Entre tiempo, fue el director de la francofonía, del Departamento de Francofonía Digital dentro de la francofonía. Además, fue coordinador programático y científico del segundo Foro Mundial de la Lengua Francesa. Y ha sido también miembro de la Comisión de Pilotaje de la Red de Innovación Francófona. Cuenta con diferentes máster de París I, la Sorbona, y también del CENAM, y tiene un máster en Economía y Gestión, y además, usted estudia también la Historia Medieval en la Universidad Católica de Louvain. Su Excelencia Caroline Vermeulen, desde 2022 es la embajadora de Bélgica ante Austria, Eslovaquia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina. Representa también, en base permanente, a la Bélgica en las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Se unió al servicio diplomático del Ministerio de Exteriores del Reino de Bélgica en 1997 y ha estado en Pekín, en Taipei, en Moscú, en Tokio. Es máster de Historia Contemporánea de la Universidad Católica de Louvain y se han cruzado, han estudiado juntos. Y en un programa de estudios europeos de otra universidad. Habla el neerlandés, el francés, el alemán, el inglés y el italiano. Y el inglés, claro, se entiende. Y tenemos Albert Dolé, representante permanente adjunto de Côte d'Ivoire ante la Oficina de las Naciones Unidas y el resto de organizaciones internacionales en Austria, y lo es desde septiembre de 2021. Un diplomático de carrera que trabaja en el Ministerio de Exteriores desde 2004 y ha tenido diferentes puestos de responsabilidad. Por ejemplo, secretario general adjunto del Ministerio de Estado, es decir, del Interior y de Exteriores, así como del Ministerio de Planificación. Y es todo destinado en Côte d'Ivoire, en Egipto y en Sudán. No puedo citar todos sus diplomas, que son muchos, pero tiene un máster de Derecho Privado de la Universidad de Abidjan Cocody
estudios internacionales de Derecho Humanitarios en San Remo y un certificado de información y reserva de la República de Corea. Y cuenta con la Orden Nacional de la República de Côte d'Ivoire. Y tengo el placer de presentarles también a la embajadora Delphine Onoposa, quien desde 2022 es embajadora y representante permanente de Francia ante las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales. Pero antes fue directora de el desarme y asuntos extranjeros ante la Unión Europea y ha estado en Hong Kong, en París, en Londres. Ha seguido un curso de ciencias políticas y sociales en Berlín y en París. Habla francés, alemán, inglés, el checo y el chino. Quiero comenzar esta discusión abordando lo que son la práctica de la francofonía en las organizaciones internacionales. Y aquí me dirijo directamente a Bélgica para que nos haga una visión de conjunto de aquellas prácticas lingüísticas en Viena y qué ocurre cuando hablan los diplomáticos. Sí, predomina el inglés, pero hay casos específicos donde se utilizan otras lenguas, organizaciones que hablan otras lenguas. Muy buenos días a todos. Y gracias a los organizadores por haberme invitado a este panel. Sabrán que las Naciones Unidas garantiza interpretación en las 6 lenguas oficiales: inglés, árabe, chino, español, francés y ruso. Los servicios de interpretación permiten que haya una comunicación clara y concisa entre los participantes sobre cuestiones mayores y es una garantía de igualdad lingüística. Y en la organización del tratado el multilateralismo es también muy importante, pero para una organización tan pequeña como el CTBTO, pues no siempre es fácil garantizar que todos los documentos estén traducidos a todas las lenguas. No olvidemos, esta traducción e interpretación tiene un coste. Es importante alentar el multilingüismo entre las organizaciones internacionales, pero esto tiene consecuencias sobre todo presupuestarias y también en términos de recursos humanos. He hablado de 6 lenguas oficiales, pero esto quiere decir que muchas delegaciones no hablan su lengua materna al negociar y esto pues les hace difícil ser eficaces en los debates, matizados y también problemas de comprensión. Y esto es un problema tanto y más cuanto que en las oficiosas, como ha dicho usted, pues aquí sí que el inglés sirve de monopolio, de lengua franca. Es la lengua que más delegaciones comprenden. Pero esto quiere decir que sufre de un hecho, que es que muchos que lo hablan no conocen bien los conceptos científicos, etc. Y este monolingüismo impide que las negociaciones sean inclusivas. Es difícil que los expertos de muchas capitales hablen necesariamente el inglés para negociar de verdad o para movilizarse a nivel internacional. El multilingüismo permite que haya un diálogo, un acceso y poder participar a esta construcción común entre las organizaciones internacionales. Este tratamiento igualitario de cuantas más lenguas mejor es un elemento clave de las Naciones Unidas. Quiero subrayar una particularidad concreta aquí en Viena, pero no solo en Viena. El GAF, el Grupo de Embajadores Francófonos. Normalmente, en las organizaciones internacionales, uno se agrupa por región o por intereses comunes, valores comunes. No siempre hay grupos, digamos, por lengua. El GAF es precisamente
una oportunidad de reunir países muy diferentes, de regiones diferentes, que no necesariamente comparten valores, pero que utilizan el francés como lengua vehicular para que haya diálogo e intercambio entre ellos y cultivar, entonces, una mejor comprensión de la postura de los demás. Creo que es un ejemplo positivo sobre cómo hace falta alentar el multilingüismo en las organizaciones internacionales. Gracias. Usted ha hablado del CAF. La Organización de la Francofonía desde hace 15 años apoya precisamente esta francofonía en las organizaciones internacionales a través del GAF, pero también dando mayores competencias a los funcionarios internacionales diplomáticos en lo que es lengua francesa. Buscamos que haya también mejores capacidades de los servicios de interpretación y por tanto hay un dispositivo de alerta a favor del multilingüismo y el francés en las organizaciones internacionales. Hay un grupo de embajadores francófonos. ¿Nos puede, por favor, hablar un poquito sobre cómo funciona y qué objetivos tiene este grupo que existe y que no existe solo en Viena? Pues claro que sí, con gusto. A ver, comienzo por un pequeño desvío con su venia. ¿Cómo no dar las gracias de forma muy calurosa a esta oficina? No solo por la invitación, sino por haber organizado estos paneles de esta tarde. Comenzar una conferencia tan importante como esta, hablando de estos desafíos transversales, como es, por ejemplo, el multilingüismo, me parece muy importante, porque de verdad va a la misma esencia del multilateralismo. Gracias al señor secretario ejecutivo, el señor Floyd, y a su equipo, por haber concebido así las cosas. Un pequeño apunte histórico. La francofonía es una organización africana, en realidad, porque fueron 3 jefes de Estado africanos los que la crearon. Leopold Sédar Senghor, de Senegal, el señor Riba, de Túnez, y Amari Tiuni, de Nigeria. Estos 3 jefes de Estado tenían en común el ser los primeros jefes de Estado que habían alcanzado la independencia. El objetivo que tenían creando precisamente en 1967 esta organización fue precisamente darse una salida, digamos, una plataforma multilateralista para conectarse al sistema multilateral que entonces se erigía. Cabe recordar entonces que es una organización de entrada africana. Hay quien piensa que es una organización francesa. Esto es al contrario que lo que ocurre en el CEGIP o de los países hispanohablantes o la Commonwealth de los países anglófonos o los países lusófonos. No. No fue la metrópolis quien organizó esta organización, sino los países antiguamente colonizados. Y hoy crean una comunidad de 54 estados y gobiernos miembros de pleno derecho. 88 si uno añade los países asociados. Respecto al grupo de embajadores francófonos, había que hablar de un intergrupo. La embajadora ha indicado ya que el funcionamiento multilateral se basa en general por los grupos regionales, pero la francofonía permite precisamente abandonar esta lógica puramente geográfica y pasar a un espacio de diálogo que reúne a pueblos de 5 continentes en el caso de la francofonía. Esta es la lógica. Tanto es así que el grupo de embajadores francófonos han venido antes de la francofonía. Y es que este primer grupo de embajadores aparece en Nueva York en 1965. 5 años de que comience a funcionar la francofonía. Y 2 años antes de que entre en funcionamiento la Asociación de Parlamentos Francófonos, la otra gran organización francófona. En este espacio de diálogo, de intercambio,
sin presión normativa, pues ayuda. La francofonía no impone normas, no tiene edictos, no tiene decretos. Se trata de que haya intercambios, de crear pues suficiente consenso implícito para, a veces, pues poder escapar de ciertos, digamos, atascos diplomáticos. Les voy a dar un ejemplo. En Ginebra, sabrán que esta misma semana concluye la conferencia internacional de la OIT, donde había pues un desacuerdo sobre el presupuesto enorme, un desacuerdo cultural quizá. Y es que el problema estaba en ciertos conceptos subyacentes. El embajador de Marruecos, coordinador del grupo francófono sobre el empleo y la salud, pues tuvo la misión del grupo africano de encontrar una solución. Con la francofonía y la Organización de Estados Islámicos buscaron ser mediadores y encontraron un acuerdo. En la prensa habrán visto que el voto pues fue positivo y el presupuesto de la organización pues ha sobrevivido. De cara al futuro, yo creo que el trabajo que aquí se realiza es importante porque la política internacional y multilateral encuentra su centro de gravedad entre el debate cultural y tecnológico. Sabrán que ahora mismo se habla de un pacto digital mundial. Sería el primer texto a escala global que permitiría, en última instancia, darse una forma común de entender el desarrollo digital. Y aquí la francofonía, junto con otros colegas, pues está en la misma primera línea del frente. Yo hablo de francofonía, cosa que evidentemente a mí me resulta fácil porque soy francés, pero en realidad es un sinónimo de multilateralismo, porque siempre lo que buscamos es que en estas conferencias haya el francés y la lengua local. Y es que ningún país francófono tiene una sola lengua. Esto no existe. Y es muy importante, pues, que hagamos todo lo posible para que la población esté lo más cercana posible a los debates respecto al multilateralismo. A lo que voy. La población local debe entender y compartir lo que estamos haciendo. Y entonces debe ser parte de nuestros esfuerzos políticos. Gracias. La francofonía es una organización francófona. Le pido entonces al representante de Côte d'Ivoire. El continente africano, como la Unión Europea, por lo menos desde fuera, parece ser un bloque bien unido en lo que es las negociaciones, grandes resoluciones, puestos clave. Entre la África francófona y anglófona, ¿hay una distinción? ¿Existe fricción en el grupo africano? ¿Qué dinámica hay? Gracias. ¿Cómo no dar las gracias a la Organización del Tratado por organizar esta reunión? Côte d'Ivoire, desde luego, está muy satisfecha. Dicho esto, respondo y le digo que en lo que es las negociaciones en las instancias internacionales, decía el colega que lo normal es que reine la división geográfica. No hay distinción verdaderamente en el grupo africano entre el grupo francófono y el anglófono. Y esta no existe porque no son las únicas comunidades lingüísticas.
están los que hablan árabe, los que hablan portugués, los que... bueno, y más. En todas las capitales hay un grupo africano que debe hablar en nombre de todos los Estados miembros y debe encontrar pues una posición común en lo que son los grandes temas, cosa que se hace a partir de la concertación. El presidente del grupo africano, en última instancia, habla en nombre del grupo. No se hace jamás distinción entre el África francófona y la anglófona, por así decirlo. Gracias. Francia. Una pregunta específica. El grupo de trabajo B de la Comisión Preparatoria de Formación Multilingüe para el refuerzo de las capacidades del Centro Nacional de Datos. Eso por un lado. Y por otro lado, la Secretaría Técnica Provisional, SDP. Y luego la puesta en práctica de los eventos regionales. La OTI se organizó precisamente por primera vez una formación en Madagascar. Y luego esto fue seguido por una segunda formación a base regional en Niamey, en marzo de 2023. 33 expertos de 15 países francófonos se beneficiaron. Esto permite facilitar los intercambios y entender mejor las cuestiones técnicas de los expertos de la Secretaría Técnica Profesional. En su opinión, el uso del francés y el refuerzo de las capacidades técnicas ¿es algo esencial para el multilateralismo? Gracias, sí, gracias a todos. Y gracias a los organizadores que me han propuesto pues intervenir. Es para mí un honor intervenir ante esta distinguida audiencia. ¿Por qué alentar el multilateralismo? Les quiero responder. Mi experiencia, sin más lejos. Cabe recordar, porque, como ustedes me han dicho, y como ha dicho la embajadora belga, el multilateralismo a veces es visto como un coste para las organizaciones internacionales y los estados que lo hacen. El multilateralismo, desde que comenzó a funcionar las Naciones Unidas, pero también al tiempo de la Sociedad de Naciones, utilizó el francés de forma deliberada. Y es que había una ambición, y esto no lo podemos olvidar. La ambición del multilingüismo, de la universalidad. Esto es importante también en el contexto de este Tratado de No Proliferación y el Tratado de Prohibición Integral, porque con todo nuestro apoyo busca la universalidad. Aprovecho la oportunidad para subrayar y saludar los esfuerzos de la Secretaría Ejecutiva, que además está con nosotros. Buscan universalidad y nosotros lo apreciamos. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha explicitado este mismo vínculo entre universalidad y multilingüismo en una de sus primeras resoluciones, la segunda, creo recordar, para que vean la medida, la importancia de esta cuestión. Se menciona en esta resolución el deber y el derecho de comprenderse y comprender, y que a uno le comprendan. La Asamblea General, en diferentes instancias, ha indicado que el uso de las diferentes lenguas no era un problema, era una forma de alcanzar los objetivos de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Y aquí, y no debemos olvidar este ejemplo, el multilingüismo es un corolario del multilateralismo. En términos más simples, el multilingüismo va mano a mano con la diplomacia multilateral. Es un instrumento eficaz de garantizar mejor cooperación internacional.
Por ejemplo, en el contexto de la cooperación técnica que usted menciona. Pero esto es una evidencia. Las organizaciones internacionales, entre otras, lo constatan cada día. Y esto se ve, por ejemplo, en los programas de cooperación técnica, por ejemplo. Ciertas organizaciones regionales o interregionales se reúnen únicamente en francés. Entonces, si la organización del tratado quiere cooperar de forma eficaz con estas organizaciones, como todos deseamos, pues debe movilizar recursos y personal que hablan francés. La importancia del multilingüismo nos da una certidumbre, que es que permite una mayor cooperación internacional. Y esto lo ha expresado alto y claro en el 50º aniversario de las Naciones Unidas la embajadora entonces. Es una herencia de todos. En lo tocante al multilingüismo, pues se trata de un valor fundamental de las Naciones Unidas. Yo sé que algunos de ustedes han querido votar estas resoluciones. Si ustedes me permiten, quisiera leerles algunos pasajes de esta resolución, porque yo creo que de verdad pues conserva toda su pertinencia y actualidad a fecha de hoy y responde a la pregunta: ¿por qué debemos, en todas las organizaciones internacionales, seguir alentando el multilingüismo, tanto en las negociaciones como en la labor diaria? Se la leo. Esta dice esta resolución. Considerando que el multilingüismo, valor fundamental de Naciones Unidas, contribuye a la consecución de los objetivos de la Carta, es decir, a la paz y seguridad internacionales, a lograr el desarrollo, que haya relaciones de amistad entre los países, que haya cooperación internacional, pues bien, también dice, conscientes de que el multilingüismo es motor de la diplomacia multilateral y contribuye a promover los valores de la organización, que por cierto también son los valores de la francofonía. Hay que pensar en el multilingüismo como una manera de promover, proteger, preservar la diversidad lingüística y cultural en el mundo, así como mejorar la eficacia, los resultados y la transparencia de sus actividades. Por último, el multilingüismo, cuestión muy importante para todos, también favorece la igualdad de la diversidad, sirve al entendimiento, el diálogo, la concordia entre los países. Es decir, queda reconocido el multilingüismo como medio porque en las negociaciones, relaciones, proyectos hayan tolerancia, concordia, diálogo. Se reconoce el multilingüismo como una manera de aumentar la transparencia y la eficacia. Añadiría también que forman parte intrínseca del multilingüismo y de organizaciones como la OTPC y la francofonía. Puedo hablar aquí como la igualdad entre los estados y la inclusividad de los debates y los trabajos. El multilingüismo, el uso del francés, pero también de los otros idiomas de la OTPC u otras organizaciones internacionales, contribuye a la igualdad entre quienes participan en las deliberaciones o negociaciones. El francés, evidentemente, tiene un papel muy importante. Es el quinto idioma más hablado del mundo. Es hablado por más de 320 millones de francófonos. Además, es un idioma que está en crecimiento continuo. Supongo que no vayan a contradecirme al respecto. Antes de acabar, y respondería un poco más directamente a su pregunta, quisiera ahora mencionar un riesgo intrínsecamente relacionado con el entorno unilingüe, que es una tendencia existente en algunos lugares y organizaciones internacionales. Un riesgo que creo que es más importante todavía en lugares científicos o técnicos como la OTPC u otros. Los expertos técnicos, y ya lo decía la colega de Bélgica, los expertos técnicos que podrían participar activamente en los debates, aportar su
capacidades a los debates y las decisiones, no siempre dominan el idioma suficientemente, como el inglés. En la mayor parte de los casos estudiaron en el idioma de su país de origen en la universidad o en un idioma de Naciones Unidas que no será necesariamente el inglés. En ese mismo idioma trabajan en los laboratorios y es así como saben expresarse y transmitir sus análisis y conocimientos. En esta situación, evidentemente, no dar prioridad al multilingüismo supone reducir mucho la capacidad de estos expertos a la hora de comprender los debates y sobre todo participar activamente y realizar importantes contribuciones. Así acabo. Creo que para fortalecer el multilingüismo, el multilateralismo es lo que deseamos hacer. Me alegro de que con este panel queda claro el compromiso de la organización con esta cuestión, el multilingüismo. Para fortalecer el multilateralismo tenemos que fomentarlo. Gracias. Insistía en el valor de la universalidad que representa el multilingüismo, también la igualdad e inclusividad. Ahora cedo la palabra al embajador Monceau, porque son valores que son importantes para él. Sí. Ha sido un placer, es un placer estar presente, intervenciones muy bien documentadas y muy buenas. Sin duda que el sistema multilateral hace frente a grandes retos. Hay que recordar que tiene una arquitectura un poco anterior a la época digital en la que estamos. Los aspectos fundamentales del sistema de Naciones Unidas se crearon entonces. Pero ahora estamos en otra situación, también en lo que se refiere a la innovación. Que ha pasado de una lógica llamada lineal, con un tiempo bastante largo de incubación, a algo que es lo que vemos todos los días, una lógica mucho más dinámica, inmediata, que cambia las relaciones espaciotemporales. Diría yo que el punto de equilibrio en el debate político se encuentra entre las cuestiones culturales y las tecnológicas. Pensemos en la mayor parte de grandes retos para la paz y la seguridad, derechos humanos, desarrollo. Veremos que se puede aplicar esta lógica. No podemos hacer las cosas si no es con una ambición clara de inclusividad. Y para ello hay que tener en cuenta el multilingüismo. El idioma no puede ser algo puramente funcional, sino que tiene que ser un transmisor de la cultura. Porque claro, en el idioma no solo tenemos el carácter instantáneo, sino toda esa riqueza, el patrimonio histórico. Es la única manera de llegar a alguien en su comprensión o intelecto profundo. Seguramente hay que tenerlo más en cuenta todavía. Entiendo que algunas organizaciones internacionales en los últimos años no han podido dedicarle tanto tiempo. Claro que hay motivos. Por ejemplo, el presupuesto que se les concede no es siempre el adecuado. Pero el multilingüismo, la traducción, la interpretación no pueden ser simplemente objeto de ajustes presupuestarios. Creo que algunos conocemos los debates de la Quinta Comisión de Nueva York
y podemos constatar que lamentablemente es esto lo que sucede sin pensar en las implicaciones. Como saben, se habla mucho sobre la inteligencia artificial en todos los ámbitos. La IA es más reciente de lo que podría pensarse, pero buena parte de la IA generativa se basa en la documentación existente, accesible y a menudo gratuita. Esto es interesante en el caso de las empresas que la desarrollan. Por ejemplo, los documentos elaborados por Naciones Unidas. El hecho de que haya poca diversidad lingüística tiene como consecuencia un empobrecimiento del pensamiento y del propio idioma de las inteligencias artificiales, que estarán cada vez más presentes en nuestra vida en todas sus facetas. Por favor, tengamos esto en cuenta y demos respuesta a los retos. Salgamos de los silos, adelantémonos a los acontecimientos, porque creo que es así como podremos sobrevivir. Y voy más allá del sistema multilateral, del equilibrio mismo del planeta. Aunque está claro que todavía quedan muchas cosas por mejorar, pero por favor hagámoslo también pensando en estos retos fundamentales, sin pensar solo en el corto plazo. Gracias. Antes de hacer una pregunta al embajador de Bélgica, les recuerdo que habrá una sesión de preguntas y respuestas y quien esté conectado podrá hacer preguntas en la aplicación. Creo que los presentes también la habrán descargado. Por favor, hagan preguntas, volveremos a ellas al final. Así pues, Bélgica es un país francófono, también se habla flamenco y alemán. Los diplomáticos son multilingües. En las embajadas se habla normalmente los 3 idiomas. ¿En qué este multilingüismo, que empieza desde la escuela primaria belga y que está presente en toda la formación diplomática, es todo un activo en las deliberaciones en las que participa Bélgica a nivel internacional? Gracias por la pregunta. Creo que Bélgica puede contribuir significativamente a este debate. Mi colega, compatriota, el embajador Monceau, creo que ya empezó a responder a esta pregunta. Como decía, el idioma es más que un conjunto gramatical, es transmisor de cultura, identidad. Somos más de 11 millones de belgas, pero está claro que no somos todos iguales y dentro de nuestra cultura o nacionalidad habrá diversidad en función del idioma materno que tengamos. Sin ofrecerles un curso de Derecho Constitucional belga, puedo recordarles que tenemos 3 comunidades lingüísticas: la flamenca, francesa de Bélgica y la de habla alemana, y esto determina la educación, la administración y las relaciones comerciales, sociales, etc. en las distintas regiones del país. En principio, cada región es monolingüe, menos Bruselas, que tiene un estatus distinto porque es bilingüe. El multilingüismo forma parte del día a día de los belgas. También está en el gobierno federal, en el que existe una paridad lingüística. Existe el mismo número de ministros de habla neerlandesa o francesa. Con independencia de su idioma, consideramos que tienen, digamos, neutralidad lingüística, son asexuales en términos lingüísticos. Este bilingüismo, trilingüismo también se practica en la administración federal, con al menos un bilingüismo pasivo. Esto significa que todos tienen autorización para hablar su propio idioma y la otra persona de entender el idioma. En la diplomacia belga somos trilingües, pero existe un mismo número de diplomáticos de habla neerlandesa, de ese grupo lingüístico, y de lengua francesa.
Desde luego que esta apertura lingüística facilita la comunicación porque podemos entender mejor al prójimo, entender la riqueza de los otros idiomas, las otras maneras de pensar. Los diplomáticos belgas, ya se encuentren en territorio belga o en el exterior, pueden tener relaciones más cercanas y de mayor confianza con los otros diplomáticos gracias a esto, transmitiendo mejor los mensajes y propiciando la búsqueda de consensos. En cuanto al sistema educativo, en teoría los niños aprenden la segunda lengua nacional desde el principio, pero en algunas regiones pueden escoger el inglés en lugar del segundo idioma nacional. Se ha observado que 1 de cada 3 escogen el neerlandés en las escuelas francófonas y uno de dos hace 8 años. Lamentablemente existe menos interés a favor de aprender el otro idioma nacional. Incluso con el bilingüismo que tenemos, que es omnipresente, tenemos que seguir trabajando en esto en Bélgica. Hay que seguir preservando el multilingüismo y el conocimiento de los demás a través del idioma. Gracias. Gracias. Otro gran país multilingüe, Côte d'Ivoire. El francés, que es el idioma oficial de Côte d'Ivoire, nunca ha sustituido los idiomas africanos. Tenemos unas 60, que también ejercen influencia en el francés de Côte d'Ivoire, que es muy dinámico. Les invito a ver el material que tenemos sobre esto, es apasionante. Supongo que habla varios de estos idiomas. Los diplomáticos del continente conocen que el plurilingüismo es un activo, aunque sean idiomas que no son idiomas oficiales de Naciones Unidas, es un activo y seguramente pueden aprovecharlo porque habrá otros diplomáticos que solo hablen un único idioma. Muchas gracias. Côte d'Ivoire es un miembro fundador de la francofonía. Contribuye también al enriquecimiento del multilingüismo, como destacaba. Predomina el francés en Côte d'Ivoire, pero esto no afecta a los idiomas locales, que a su vez ejercen influencia en el francés. En Côte d'Ivoire hemos creado un idioma, el Nushi, que es un idioma popular, que es una mezcla del francés e idiomas africanos, y es un medio de comunicación muy eficaz, sobre todo entre los jóvenes, que es el 60%, son el 60%. El Nushi en estos momentos todavía no es un idioma en pie de igualdad, es cierto, pero es el idioma por excelencia de comunicación. ¿Cómo llegamos al Nushi? Como ya decía, nos encontramos entre los países con gran diversidad lingüística. Tenemos unos 60. El idioma en su momento acogió el francés como idioma oficial y era necesario que se comunicaran las distintas comunidades. Esa era la primera decisión. En segundo lugar, si nos encontramos en el extranjero, en lugar de lo que sucede en otros países en los que hay idiomas locales que son idiomas nacionales, si dos ivoreños se encuentran aquí, tenemos que hablar en francés. Esto significa que salió el Nushi como consecuencia de esto y está bastante avanzado porque hay ya diccionarios de francés que introducen ya varias palabras del Nushi, por ejemplo el Larousse francés, Bougantier, que es alguien al que le gusta el lujo o distribuye dinero en ceremonias, o la palabra go, que significa mujer, y hay otras palabras que se han integrado. Côte d'Ivoire contribuye de esta manera al multilingüismo. Otro es un aspecto de su pregunta, ¿cuáles son las ventajas del multilingüismo? Yo creo que después de las excelentes intervenciones de los colegas de Francia, Bélgica y otros, creo que las ventajas son evidentes. Yo quería insistir en dos aspectos.
ejemplo, la inclusión social y profesional. Para nosotros, que somos diplomáticos, creo que esto es muy importante. Por ejemplo, cuando surge un puesto, si no conocemos el inglés, pues nada, estamos en bastante desventaja. El multilingüismo, entonces, es muy importante. Otro asunto que quería destacar: contribuye al desarrollo y al diálogo intercultural, porque el multilingüismo aporta una riqueza, abre el espíritu, promueve los valores de la democracia y tolerancia. Los diplomáticos africanos somos muy conscientes de las ventajas del multilingüismo. En concreto, en Côte d'Ivoire somos conscientes del valor del multilingüismo, así que nuestro sistema escolar, a partir del primer ciclo, hay que aprender 4 idiomas. El francés obligatorio, el inglés obligatorio y otras 2 nacionales que se pueden escoger. Después están el árabe y el alemán. Puedo decirles que en África subsahariana, Côte d'Ivoire es el país en el que hay el mayor número de docentes de alemán. Tenemos 2.500 docentes de alemán y más de 2 millones de personas que aprenden el alemán. Pero lamentablemente esto no ayuda. Una vez que hay que escoger estudios, ya hay que decidir. En cuanto a los idiomas locales, se decidió promover los idiomas locales africanos. Tenemos un proyecto en marcha de 3 fases: una de experimentación, regionalización parcial y luego la generalización. Ahora estamos en la experimentación. Hay 10 idiomas locales que se imparten en preescolar o en primaria en 10 pueblos, y creo que pasada esta fase podremos pasar a la regionalización parcial antes de la generalización. Pues nada, efectivamente para los diplomáticos el multilingüismo es una gran ventaja. Gracias. Gracias. Una última pregunta. Creo que ya ha respondido en parte, pero la repito porque me parece que hay otras cuestiones aquí. Los organismos internacionales reconocen la diversidad de los pueblos, la cultura de los Estados miembros. Esto pasa por el reconocimiento de la diversidad lingüística. Hemos visto en qué aspectos el respeto al multilingüismo era esencial para el multilateralismo, pero en qué medida también es bueno para el buen gobierno en las relaciones internacionales. Pregunto a la representante de Francia. Gracias. Creo que ya lo destacaba. Básicamente, el multilingüismo también promueve la eficacia, también contribuye a la transparencia. Gracias a el trabajo de las organizaciones internacionales es más accesible para algunos Estados miembros, pero no solo para estos. Los trabajos de estas organizaciones, el fruto de sus reflexiones, también es más accesible para nuestros ciudadanos, nuestros pueblos y sociedades, que así espero. Por eso nos esforzamos diplomáticos todos los días. Ayuda a que los ciudadanos se interesen, la opinión pública, los contribuyentes que contribuyen a financiar el trabajo de estas organizaciones internacionales saben mejor de esta manera lo que hacen, porque hacen sus trabajos en distintos idiomas, gracias a los cuales su trabajo, publicaciones y demás son más accesibles para los ciudadanos de a pie. Gracias. Pasemos ahora a la última parte de este debate. Hemos entendido la contribución de la francofonía y del multilingüismo a los debates internacionales y hemos visto que todavía hay camino por recorrer aquí. Pasemos ahora a OIF. En la declaración adoptada el año pasado por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, pone que las organizaciones internacionales y regionales en las que el idioma tiene el estatus de idioma oficial y o idioma de trabajo, si es nuestra única lengua oficial, nos comprometemos a expresarnos, escribir como oralmente en francés.
¿Cómo vamos a poner esto en práctica en el seno de las organizaciones internacionales? Bueno, creo que colectivamente ya hemos aportado algunas respuestas a esta pregunta. Yo quería volver a insistir en lo siguiente. A menudo la francofonía y otras organizaciones de fuera del Commonwealth se encuentran bajo presión, en el sentido de qué más pueden hacer a favor del idioma. Yo creo que podrían invertirse un poco las tornas porque con frecuencia las organizaciones internacionales cuentan con valores como el francés, el español, otros idiomas en su carta para pedir recursos destinados a la traducción e interpretación que favorecen en general la diversidad. Pero como estaba intentando explicar, no es esa la cuestión. No basta con poner una X en la casilla y decir que existe un compromiso formal, va más allá. Se trata de entender hasta qué punto es esencial que haya apertura y escucha en el sistema multilateral para que exista una participación eficaz. Lo ideal sería que hubiera muchos más idiomas presentes en los debates internacionales, lo cual será posible pronto gracias a los avances tecnológicos, al menos en algunos foros y en algunas formas, pero hay que tener presente esta capacidad de apertura, hay que tener presente esa voluntad política que tiene que estar en todos los asuntos tratados por las organizaciones. Hay que recordar en todo momento su importancia. Ya querían recordar los jefes de Estado y Gobierno en Yerba al adoptar esa declaración. Con sus propios diplomáticos, que a veces se encuentran bajo presión o se encuentran en una situación incómoda, en una situación en la que todos hablan el mismo idioma o en el mismo sucedáneo de idioma, y a veces incluso los jefes de Estado y Gobierno se dejan llevar para mostrar su competencia lingüística. Son cuestiones complejas en este mundo cambiante, pero sea como fuere, tengamos presente que sin diversidad, el mundo que estamos construyendo todos juntos será un mundo mucho más pobre y mucho más en riesgo, porque una vez más existe un vínculo directo entre esta cuestión, el multilingüismo, la cuestión de la innovación, la tecnología y los asuntos tratados en esta conferencia, y luego lo que es el objetivo último, preservar la paz y seguridad a nivel planetario. Gracias. Pasemos ahora a Francia. Una vez más, buscamos soluciones concretas. Francia, con ocasión de la presidencia de la Unión Europea en 2022, encomendó a un estudio sobre la diversidad lingüística del idioma francés en las instituciones europeas. El autor lo recibimos en Viena, creo que algunos de ustedes estaban presentes, y como decía, el objetivo del estudio no consistía en reemplazar el monolingüismo inglés por el francés, se trataba de promover el multilingüismo, porque la defensa del francés tiene relación con la defensa del multilingüismo. En el informe se presentan distintas recomendaciones para las instituciones europeas. Algunas de estas podrían aplicarse al conjunto de organizaciones internacionales. Puesto que tiene la Secretaría del GAF Francia
contemplan otras medidas concretas para promover el multilingüismo en las instituciones internacionales. Gracias por mencionar ese informe, que es uno de los ejes de nuestra reflexión sobre el multilingüismo así lo fue durante nuestra presidencia europea. Como decía, en este informe había 26 recomendaciones interesantes. Creo que ya me he referido a algunos considerandos, algunos dispositivos de una resolución, pero le prometo que no voy a leer todas las recomendaciones, me voy a centrarme solo en algunas. En primer lugar, recomendación que nos parece un buen punto de partida. Como se hace en Naciones Unidas, se trata de fomentar, apoyar que todos los años se elabore un informe sobre multilingüismo para evaluar la práctica del multilingüismo en las organizaciones como la OTPC. Había otra propuesta bien conocida, pero que sigue siendo muy importante, pedir un uso sistemático de la interpretación en los grupos de trabajo, no solo en plenaria, sino también en los grupos de trabajo. No voy a decir lo contrario. Respecto a todas las reuniones formales de sus órganos de trabajo y órganos subsidiarios, creo que ha habido avances en este ámbito, porque las sesiones de los grupos de expertos, las sesiones del grupo de trabajo B también cuentan con interpretación. En el sitio de la organización también se puede acceder a los vídeos de las sesiones con buen sonido en los 6 idiomas oficiales. Esto es un gran avance que hay que reconocer y celebrar. Sin embargo, el uso de la interpretación sigue dando lugar a una serie de desacuerdos, porque implica un aumento del gasto y del presupuesto de las instituciones. Pero espero que con mi llamamiento anterior, espero haberles convencido a que destinen fondos a la defensa del multilingüismo. Había otra vía que sopesar, simplemente volver a escribir los documentos origen en otros idiomas, que no sea solo en inglés. En el informe se propone limitar la redacción de los documentos que se elaboran en un único idioma a un 50% de los documentos que se elaboran. Habría otro reto, otra cuestión, creo que seguramente ya lo conocerán, tiene que ver con la práctica lingüística de los propios empleados de la organización, especialmente los empleados que tienen distintas funciones de contratación. En anglais, si certainement. El inglés como base es una práctica social. Los estudios muestran, y esto para nosotros es una fuente de esperanza, que los empleados no pierden las lenguas extranjeras por trabajar en un medio únicamente anglófono. Y por eso hay esperanza para otras lenguas. Y quizá una evaluación estatutaria, mandatada, de que haya garantías de que se van a mantener ciertos conocimientos lingüísticos para subir en el puesto de negociación, también es posible. Y luego está a nivel de los procesos de reclutamiento. Y es que, a menudo, saber el inglés basta para unirse a ciertas organizaciones. Y quizá exigir pruebas en otras lenguas sería también un paso enormemente positivo. Quiero mencionar también otra pista posible para hacer valer el multilingüismo. Y es que los usuarios utilicen el sitio web institucional en diferentes lenguas. Y aquí la innovación tecnológica, la traducción automática, puede ser un método eficaz que nos puede llevar a mayor multilingüismo en la comunicación oficial.
Evidentemente, hace falta inversiones, protección jurídica, claro. Buena inversión en buenos programas de traducción, pero es una pista a examinar. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a la Côte d'Ivoire. El origen de la Organización de la Francofonía es África. Pero el futuro, pues el futuro también pasa por África. Hay 307 millones de francófonos. 6 millones más que en 2022. Y esto debido a que crece la población africana. Y sin embargo en Europa perdemos francófonos. Este saber francés de los colegas francófonos y ivorianos, pues cambiar la naturaleza del francés a ver cómo avanza el francés. Pues gracias, a ver. Podríamos indicar que África es el futuro, no solo la cuna, sino el futuro de la francofonía. Durante mucho tiempo, África era vista como un continente, pues, a desdeñar, y sin embargo ahora están ya sobre la vía del desarrollo. Y esto se traduce por el hecho de que muchos pues tienen, bueno, pues la France-Afrique, la China-Afrique, que el francés avanza en organizaciones, pero siempre a partir de África. No olvidemos que está el dato económico, que es tan importante. Y hay otro elemento. El número de personas que aprenden el francés en África aumenta. Y esto incluye también los países francófonos, pero sobre todo los anglófonos. En Ghana, Zimbabue, etc. Aumenta el número de estudiantes en la Alliance Française. La cosa es la siguiente. No podemos dar nada por sentado. África tiene que seguir desempeñando su papel. Porque no podemos discutirles porque también hay otras lenguas en auge. La hegemonía del inglés, ya hemos hablado, pero además también ciertas ideas recibidas que persisten. La juventud africana, pues no es toda la población. Hay quien la considera, para algunos es una lengua colonial, una lengua de dominación, en fin. Tenemos que seguir trabajando. Hay que encontrar pues labor de sensibilización para explicar que esto no es así. Los diplomáticos, tanto africanos como ivorianos, pues deben seguir trabajando. Ustedes mismos han indicado que el mundo francófono tiene un Producto Interior Bruto mundial pues considerable. La lengua francesa es la segunda más aprendida y la tercera más utilizada en el mundo de los negocios. Los diplomáticos africanos, entonces, tienen una comunidad lingüística a su disposición de más de 40 países, con otros tantos afiliados. Y esto es un activo para pues, la diplomacia económica que hacen los diplomáticos. Los diplomáticos africanos, en particular, buscan pues encontrar nuevas salidas para los productos africanos, y yo creo que esto es muy positivo. Quiero indicar que el mundo pues tenga en cuenta las posiciones comunes de tantos. Como he dicho ya, los jóvenes en África son mucho más sensibles a ciertas posturas que adopta la francofonía. La francofonía tiene importancia, por ejemplo, la democracia y su valor. Las decisiones de la francofonía van en el sentido del respeto a los derechos humanos, la legitimidad democrática, cuestiones sobre las que no podemos dejar de trabajar
mano a mano con la juventud africana, para que la juventud pues pueda tener confianza en esta instancia. Hay un actor clave en materia de relaciones internacionales que, bueno, ¿cómo no indicarlo? Bueno, última pregunta antes de pasar. Multilateralismo, que hoy se encuentra ante tantas crisis, la guerra en Ucrania, el Acuerdo de París y la salida de los Estados Unidos, en fin. La francofonía puede dar, pues, oportunidades de desbloquear, pues, ciertas situaciones complicadas. ¿Conoce usted otras vías? ¿Otras ventajas que tenga la lengua francesa? Pues sí, la verdad es que mis colegas ya han dado ejemplos de las grandes ventajas de la francofonía. Pero yo quiero reiterar dos que me parecen particularmente importantes. El colega de Côte d'Ivoire ha indicado que hay que seguir trabajando con los jóvenes y con otras comunidades para alentar el francés, pero también para que los jóvenes hablen más lenguas, no solo el francés, más, y que conozcan las culturas como medio de comunicación, de contacto. Y aquí, bueno, veo la sala y veo más bien pocas personas que estén utilizando la interpretación. Aquí no estamos a lo mejor intentando predicar a los conversos. Este multilingüismo debe alentarse sobre todo entre los que tienen más necesidad, es decir, aquellas personas de lengua materna inglesa. Y eso sería muy importante. Porque sea cual sea la segunda lengua extranjera que uno aprende, el francés, el árabe, el chino, sea cual sea, creo que es verdaderamente importante el construir puentes. Y la otra cuestión respecto a la francofonía y el multilingüismo. Ante situaciones de crisis, me refiero. Como se ha dicho, lo que es el término de facilitación, ¿alienta esto la comprensión mutua? ¿Ayuda a que busquemos soluciones comunes? Pues hay un papel importante a desempeñar, creo yo. Puede esto, pues, dar lugar a un diálogo inclusivo. El grupo de embajadores francófonos, que ya he mencionado. La lengua nos permite entendernos mejor y tener una posición, pues, común, consensuada. La lengua puede ser un vehículo muy útil en este sentido. Ucrania, por ejemplo, desde la invasión hasta donde yo sé, en Viena, los ucranianos se niegan a hablar en ruso en las organizaciones internacionales. Han pasado al inglés. Y esta es una señal política muy fuerte, porque, que yo sepa, la mayor parte de los expertos y diplomáticos se expresan mejor en ruso que en inglés. Pero deben hacer valer que abandonan esta lengua, que es parte de su cultura, pero pasan al inglés para enviar una señal política fuerte. Hemos hablado también de la comprensión. La lengua no es solo una lengua. Hay cuestiones políticas, culturales, que pueden ser muy importantes. Citar quizá algo dicho por mis colegas franceses. El multilingüismo permite, bueno, allí donde hay, pues, una sala cerrada, pues,
una organización internacional, hacer pasar mensajes que permiten del público en general, de tantos ciudadanos, y esto me parece a mí importante. Tenemos tiempo, creo yo, para pasarle la palabra al público. ¿No hay preguntas en la sala? La traducción de los documentos es un coste considerable para las organizaciones internacionales. El crear un fondo para este sentido, para los países francófonos, es una buena solución. ¿Quiere responder la Secretaría o la Francofonía? ¿Quién quiere responder? Es evidente que es un coste. Todo cuesta en la vida. Los procesos de deliberación, los procesos democráticos, tienen un coste importante. Exigen una información pertinente. Y esto, pues es necesario. Además de... Hay soluciones técnicas, claro. La ingeniería financiera y tal, pero... Debemos explorarlas, claro. Pero... Quiero repetir algo dicho por la embajadora francesa. A fecha de hoy, hay cada vez más soluciones tecnológicas que deben permitir una traducción más barata. Pensemos, por ejemplo, un instrumento que pronto será público y que la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual ha ofrecido al mundo. Nosotros hemos trabajado con ellos para la versión francófona y que debe existir en todas las lenguas oficiales de las Naciones Unidas. Un instrumento que permite salir de una reunión como esta con el diario de sesiones ya en la mano. Esto lo permite la inteligencia artificial. Permite, pues, tomar notas de la voz de forma instantánea. Hay costes de producción por la unidad, pero las soluciones existen. Y de nuevo, yo creo que debo insistir en que nosotros no defendemos solo el francés, queremos defender el multilingüismo. A lo que vamos es que debemos alentar algo que es consubstancial al multilateralismo. Debemos plantearnos cuestiones que en cierto modo son prosaicas. No podemos limitar nuestro debate a lo prosaico. Bueno, siguiente pregunta. Me parece muy interesante. Da la impresión de que los francófonos son los primeros que defienden el multilateralismo. ¿Es esto así? ¿Hay otros que luchan por el multilateralismo? Pues la verdad es que no hay un monopolio francófono en este debate. El español está en una posición excelente y luego en la Unión Europea, por ejemplo, las tres lenguas de trabajo son el inglés, el alemán y el francés. Y los replantes germanófonos, a menudo, están muy en primera línea de este respeto a todas las lenguas. Es en la esfera francófona en la que intentamos de verdad mantener el multilingüismo. ¿Desea alguien completar la cuestión? Pues sí, brevemente.
El multilingüismo, ¿lo consideramos un valor universal? Lo debemos entender como un bien común, creo yo. Debemos entonces reconocer este valor común, el hecho de que todos los que se unen a la francofonía pues contribuye a que viva este multilingüismo. Y aquí creo que, de verdad, debemos todos nosotros hacer nuestro el coste de la interpretación y de la traducción. Esto puede parecer una solución facilona, pero al contrario, con eso negamos el valor del lingüismo. Encontremos soluciones que permitan, pues, con la innovación, reducir estos costes y no simplemente tirarle dinero al problema. La francofonía no es la única que defiende el valor del francés. El grupo de los embajadores francófonos, por ejemplo, dialoga con otros grupos lingüísticos para que de verdad se alienten, pues lo que se aliente esto. Gracias. Vamos a concluir. A menos que alguien no desee intervenir. Quiero dar las gracias a los ponentes y gracias al público por su muy amable atención. A las 6:30 hay una mesa redonda en francés. Actividades regionales de refuerzo de las capacidades para los responsables y operaciones de estaciones de detección. No habrá interpretación. Y luego habrá también una mesa redonda en español y otra en árabe. A todos, gracias y buenas tardes.